los ves que al tiempo pues tienen unos programas excelentes y seguramente pues es porque al final pues han logrado integrar un equipo de trabajo, tienen su equipo técnico, pero pues claro, imagínense a alguien que se pone, ese es para que lo tomen en cuenta, ¿no? Alguien se pone a dar un curso de alguna cosa de estas novedosas que hay hoy. Y por ejemplo, hay cursos que te salen 5 horas, te cobran 4,000 pesos por un curso de 5 horas. Imagínate que se conectan 2,000 personas, 2,500 personas, pues es un buen negocio. Tú pones el curso, das tus 5 horas, expones tus temas, pues toda la gente pagó sus 4,000 pesos. Lo demás es historia, ¿no? ¿Cuánto aprendiste? ¿Cuánto aprovechaste? No sé. Pero bueno, hoy ahí tienen muchas oportunidades, hoy hay muchas oportunidades para ponerse a estudiar cosas. Ustedes que tienen habilidades pueden aprender a hacer algún trabajo por ejemplo, de hacer cuestiones, de modelar, de simular, de casos concretos, específicos, temas muy concretos. Y aquí la clave del éxito está en que en las primeras sesiones probablemente no tienes mucho aforo, pero en las siguientes sesiones probablemente si tu trabajo es interesante, pues imagínate, lo estás poniendo a disposición de millones de personas. Y piensa que de esas personas que tú estás dirigiéndote, déjenme ver, aquí hay un micrófono que se está colando. ¿Sí lo escuchan ustedes? Como que alguien tiene prendido un micrófono. Bueno, está silenciado, o por lo menos quien yo creía que era. Bueno, vamos a ver. Entonces decíamos que hay un nicho de oportunidades pues que hay que valorar. O sea, no dejen pasar el tiempo en esta etapa que ustedes están viviendo. Sobran las oportunidades. Vender cosas, hacer negocios, alterno a estarse uno preparando, hay que hacer cosas. Entonces, pues ustedes tienen más posibilidades y más familiarización ya con estas situaciones. Y bueno, yo lo único que he hecho es pues aprovechar, ¿no? En este periodo de la pandemia yo aproveché bastante el tiempo de estar aquí en la casa, alternando con las actividades de la escuela. Bueno, pues ahí de pronto me veía todavía a las 8 de la noche, 9 de la noche, tomando cursos en plataforma de algunos temas que me resultaron interesantes y bueno, que algunos me han dado otro tipo de pautas y que hoy, pues digo, bueno, es que esta pandemia también fue una oportunidad para algunos y fue una desgracia para otros, ¿no? Hay gente que perdió casi a toda la familia, hay gente que se quedó solo, pero también hubo quienes buscaron la manera de sacarle el mejor provecho y que esto se convirtiera en una oportunidad. Y yo creo que eso también es importante comentarlo. Pero bueno, el tema es corrosión y degradación, ya estamos aquí la mayoría y vamos a tratar de iniciar. Nomás me dicen si sí se cambió la diapositiva, si están cambiando las diapositivas, porque a veces esas cosas nos pasan en los sistemas. Ok, dice esta frase: cuando un paradigma cambia, todo vuelve a cero. Y es exactamente lo que yo estoy comentando. Nuestros éxitos pasados no significan nada. A mí me han tocado 2 cambios drásticos de paradigma que me han sacudido de manera importante.
No viene al caso comentarlo, pero sí he vivido esa experiencia de manera drástica. 2 cambios de paradigma que me llevaron a realizar una serie de situaciones, una serie de actividades que le dieron rumbos distintos a mi vida, por lo que haya sido. Entonces dice Thomas Kuhn, ahí en su libro de la historia de las revoluciones científicas, que cuando un paradigma cambia, todo regresa a cero. Vamos, tú estás haciendo un producto, estás fabricando un producto, estás realizando una actividad que de pronto ya no es lucrativa. Y si de esa actividad vives, pero de pronto deja de venderse el producto que tú fabricas, todo va a volver a cero. Es decir, a pesar de que tú reclames y digas y grites a todos los vientos que tu producto es el mejor, si no lo demuestras y si no tienes índices de evidencias que tu producto es el mejor, estás fuera del mercado, pues. Y ese es un cambio de paradigma. Ese es un cambio de paradigma drástico. La otra situación también dice Thomas Kuhn, que era la parálisis paradigmática, es decir, esa resistencia que tenemos los seres humanos a entender el cambio de paradigma. Para él, de acuerdo con su tesis doctoral, porque fue donde partió este concepto del paradigma, dice Thomas Kuhn que la parálisis paradigmática es más grave que la parálisis cerebral, entendiendo como que es más dañino para la organización o es más peligroso para la persona el negarse a los cambios que si tuviera parálisis cerebral, sobre todo cuando estamos inmersos en una organización. La organización requiere innovación, requiere emprendimiento, requiere creatividad, requiere que nos subamos al tren de los cambios, es decir, a impulsar el nuevo paradigma. ¿Qué es cambiar un paradigma? Pues es innovar una idea, empezar a cuestionar lo que existe, pensar que lo que existe podría mejorarse o pensar que lo que existe pues ya no va a ser vigente porque ha dejado de tener preferencia en el caso de la comercialización, pues entre los clientes, ¿no? Y bueno, parece ser que a Thomas Kuhn le encargaron este tema. A él el tema que le encargaron, según se data por ahí en el prólogo de su libro, a él lo que le encargaron fue que hiciera un estudio, esto fue en sus estudios de doctorado, que hiciera un estudio de cómo impactaba el avance de la ciencia en el desarrollo de la sociedad o en el comportamiento humano, involucrando la cuestión social, la cuestión económica, etcétera. Eso fue lo que le encargaron, eso fue lo que le dijeron, vas a desarrollar un tema que tenga que ver con la cuestión de cómo influye el avance científico, los grandes cambios científicos, cómo influyen en el comportamiento social, cómo influyen en la cuestión de la vida de las personas. Y él acuñó este término que hoy se menciona tanto. Estamos hablando, este libro debió haberse escrito ahí como en los finales de los 50, 60 del siglo pasado, hace unos 70 años. Y él acuñó el término y hoy día hablamos de cambio de paradigmas en todos lados. Y hoy día entendemos que cambiar un paradigma significa rehacer las cosas, cambiar lo que estábamos haciendo, reflexionar sobre nuestro quehacer. Todo esto significa cambiar el paradigma. Entonces, se entiende que aquellos que son impulsores de los paradigmas son gente no bien vista, porque acomodarnos al paradigma significa que nosotros estamos en un nicho de comodidad, pues. Las cosas nos están funcionando, nuestra empresa está avanzando, personalmente estamos bien, tenemos ingresos, nuestro trabajo es estable, es decir, estamos bien. Entonces, cuando surge el impulsor del nuevo paradigma o cuando alguien empieza a cuestionar el paradigma, lo vemos como un loco, como un zafado que dice cosas
que no pueden ser. Pero ¿qué creen? Ese loco y ese zafado es un visionario que lo que está viendo es la realidad en el futuro. Se les llama futuristas. Son esos que empiezan a decir, oye, y si hiciéramos este cambio aquí, oye, y si modificáramos el diseño, oye, y si cambiáramos la práctica, oye, y pues el otro inmediatamente lo ve como un enemigo porque le está cambiando el encuadre en el que él normalmente se desempeña, y eso pues puede ser hasta sonar como algo, como una agresión, ¿no? Porque yo estoy cómodo ahí. Bueno, pues en este tiempo, jóvenes, no son tiempos para la comodidad. Estos son tiempos para estar muy, muy aguzados, pues, en la situación. Porque en 15 o 20 años ustedes van a ver y se van a dedicar a cosas que ahorita ni se imaginan, pues. ¿Por qué? Porque el cambio de paradigmas se está dando de manera muy rápida y el avance tecnológico está sustentando muchas cosas que están impulsando nuevas formas de hacer y se está dando muy rápido. Nos avasalla, pues. Esa es la realidad. Tampoco no se trata de querer ir corriendo y agarrar de todo y de nada, ¿no? No, se trata de que entendamos nada más y tal vez reflexionemos que las grandes oportunidades van a estar para aquellos que tengan el mayor número de competencias, para aquellos que se hayan preocupado por tener incluso herramientas y conocimientos que no todo mundo tiene. Eso es importante. Hoy el tiempo no es si los demás no lo hacen, pues yo ¿por qué? Hoy el tiempo es si los demás no lo hacen, yo lo voy a hacer. Porque yo voy a hacer la diferencia. Porque yo sí quiero ser protagonista, pues. Eso es lo que hay que entender de la lección de los paradigmas. Porque esta revolución y estos cambios tecnológicos y este impulso, avance científico se está dando muy rápido. Entonces, rápidamente lo que tú eres de pronto se puede desplomar. Bueno, es una lección que les dejo ahí con esta frase como apertura simplemente para que abran su espectro. Y bueno, pues vamos a iniciar con la clase y tenemos que repasar cosas que a lo mejor ya habíamos visto, pero que es necesario comentar. Para nosotros queda claro que todos los componentes originales de la naturaleza se degradan. Todo se degrada. Todo es finito. Todo tiene un tiempo de vida. Hay quienes afirman, quienes estudian estas cosas, que el universo también va a tener un fin. Pero, pues eso lo dicen quienes estudian estas cuestiones. Aquí la cosa es, todo lo que inicia termina, todo lo que está en acción se degrada. O como decimos de manera coloquial, todo por servir se acaba, o todo acaba por no servir. Entonces, simplemente de esto estamos hablando cuando estamos en un tema de corrosión y degradación. Algunos materiales poliméricos y otros productos de la combinación. Por ejemplo, materiales compuestos poseen propiedades muy especiales que dificultan su degradación. A todos nos queda claro que hay polímeros difíciles de degradar y que hoy tenemos incluso ya una preocupación por invasión de materiales plásticos en el planeta. Pero también hay otros materiales que en un principio se veían de manera muy halagüeña y eran los materiales compuestos. Es decir, hacer combinaciones de fibras con plástico, con asbestos, polietileno, fibras naturales, combinar partículas metálicas con plásticos y dentro de eso pues ponerle todavía algunas fibras de algodón. Pero algunos materiales también se nos convirtieron en un problema.
Y es común que veamos materiales compuestos tirados en alguna parte. Y bueno, pues no le encontramos del todo algún uso práctico o un uso en el que se puedan reutilizar de manera rápida. Es decir, también podemos alterar la materia de tal manera que se dificulta ahora que se degrade y se convierte en un estorbo y se convierte en una contaminación y se convierte en algo que finalmente nos dificulta las cosas, que afea el ambiente y que genera otro tipo de situaciones secundarias. El ejemplo más rápido es el ejemplo de las llantas, los neumáticos. Hay un montón de cosas en las que se reusan, en algunas partes hasta como combustibles, en otras partes como aportadores de carbono, pero bueno, finalmente son un problema. Y no es nomás el caso ese que pongo yo. Hay muchísimos ejemplos de materiales que por su difícil degradación se convierten en un problema, para ver la parte contraria. Algunos románticos, hablando de la parte de la degradación de los materiales, y concretamente ubicándonos en los materiales metálicos, en las aleaciones metálicas, pues algunos románticos dicen, bueno, pues es que la corrosión se asemeja al inverso de la metalurgia extractiva. Y lo digo, y como ustedes entienden la metalurgia extractiva y como entienden todas las operaciones unitarias, entonces, pues sí nos damos cuenta lo que nos representa. Por ejemplo, ahorita, hoy mismo, se está sacando mineral en diferentes minas del planeta. Estamos sacando mineral para obtener cobre, para obtener zinc, para obtener plomo, para obtener níquel, para obtener hierro, para obtener aluminio. Estamos sacando mineral del subsuelo. Pero eso nos representa, primero, imagínense todo lo que representa, las operaciones, los análisis de factibilidad, las operaciones de extracción, el equipo de extracción, el costo del trabajo de todos los que trabajan en minería, los mineros, los ingenieros de minas, la proyección y la operación cotidiana de esta gente. Pero además, una vez que tenemos el mineral, pues ¿qué pasa? Pues hay que darle una serie de tratamientos. ¿Qué hacemos? Lo trituramos hasta ciertos tamaños. Si es necesario, lo llevamos hasta molienda. ¿Por qué? Porque necesitamos molerlo para poder liberar el valor efectivamente. Y nada más imagínense ustedes que es factible explotar una mina de oro, de la que se pueda recuperar pues un 0.05%. Imagínense todo lo que se tiene que manejar en un proceso convencional para lograr recuperar el oro de ahí. Bueno, ustedes tienen una idea porque llevaron todo esto y saben de lo que estoy hablando. Por eso, cuesta mucho dinero, gastamos mucha energía, muchos recursos humanos, costo de vidas, costos económicos, desgaste de equipos, contaminación al planeta. Todo eso nos cuesta la metalurgia extractiva, para que al final tengamos unos valores que los podemos tener en trozo de tamaños aproximados de 1/4 de pulgada, o bien que podemos tener esos valores inmersos en una pulpa o en un concentrado, pues que está por arriba de las 380 mallas o más, dependiendo del nivel de la dificultad de la liberación. Y todo esto lo hicimos en metalurgia extractiva. Y luego recuperamos los valores, y luego como no los podemos manejar como polvos, pues los tenemos que hacer briquetas, los tenemos que hacer pellets, tenemos que hacer bolitas, tenemos que hacer tortas y después quebrarlas para poder tener un tamaño que nos permita tener una partícula adecuada para cargarla a un horno y que nos permita tener un proceso de adaptación en donde vamos a hacer procesos de reducción para eliminar los elementos oxidantes y finalmente liberar los metales que nos interesa obtener.
Todo eso hacemos y eso nos lleva meses de trabajo. ¿Por qué? Pues porque estamos en contra de la naturaleza. Y lo que estamos haciendo es pagar el costo que representa el consumo de energía del proceso inverso de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a pensar en un metal simple. Imaginemos nada más un metal simple. Pensemos en un hierro para ponerla sencillita, pues hay un hierro. Ya lo tenemos liberado, ya está ahí. Recuerde que el valor es el óxido de hierro, ese es el valor. De ahí vamos a sacar el metal. Ahí lo tenemos, ¿no? El óxido de hierro. Hasta ahí ya lo que nos costó para llegar ahí. Y bajar el contenido de lo que conocemos como las famosas gangas. Un montón de mugre que está en la naturaleza, que lo traemos en las uñas, pero pues ¿qué es la naturaleza? ¿Qué son las gangas? Pues es alúmina, es óxido de calcio, óxido de magnesio, y algunos otros elementos fundamentales. Óxido de silicio, el más abundante, uno de los más abundantes. Traemos silicio en las pestañas y en las uñas, aquí en la mugre que traemos en las uñas. Pues esa es la ganga que queremos eliminar. Y todo eso es chamba que ya hicimos y lo tenemos que entender y comprender, porque aquí de lo que se trata también es que tengamos la conciencia de lo que representa, el que aprendamos a que estos productos que nos representaron tanto dinero, tanto costo, pues no los dejemos al azar y les demos el tratamiento con mayor conciencia y con mayor conocimiento. Nosotros que somos ingenieros somos los que tenemos pues esa responsabilidad. La gente que sabe, ustedes van a una ferretera y piden una caja de clips, una papelería la venden la caja de clips, una caja de clips, trae 100 clips, por ejemplo. A ver, ¿cómo llegó eso a convertirse en clips? ¿Y cuánto cuesta? 5 pesos, 6 pesos. Pero ¿qué fue lo que representó que nosotros algún día hayamos tenido la posibilidad de tener esa cajita de clips? Hoy también ya los hay de plástico, ya hay clips de plástico, hay con otras formas, pero bueno, me voy a lo que a nosotros nos interesa, la parte de la preservación de los metales. Tú vas y compras 1 kilo de clavos, ¿no? Por seguir hablando de metales. 1 kilo de clavos te dan ahí. ¿Cuánto cuesta? Pues, no sé, 35 pesos. Pero ¿de dónde vienen los clavos? O sea, no hay una mata que dé clavos, no hay una planta que floree y dé clavos. No, es un producto hecho en contra de las leyes de la naturaleza. Por eso el clavo, en el momento en que lo dejamos en contacto con el agua, ¿qué hace? Como aquí todo es agua, pues prácticamente empieza a interaccionar con el agua, porque aquí hay agua en todas partes. Y así como el agua es el elemento fundamental para que se den los procesos de corrosión, también el agua es el elemento fundamental para que se transmita la información en todo. Hay incluso una teoría por ahí que se llama la teoría, no me acuerdo, se nos fue el término, tiene que ver con la cuestión del agua, porque lo que nos hemos preguntado es cómo se mueve la información, cómo es posible que se mueva la información a través de nuestro cuerpo. Y se fijan cómo es posible que la información se mueva de tal manera que podemos hacer tantas operaciones al mismo tiempo. Podemos mover hombros, dedos de los pies, de las manos, los ojos, la boca al mismo tiempo. A través, ¿cuál es el conductor que logra todo esto? Bueno, pero también acuérdense que somos en mayor proporción agua.
Ok, entonces sí se entiende esto de la... parece que estos románticos sí tienen razón, ¿no? El inverso de la metalurgia extractiva. Efectivamente es que los materiales metálicos, principalmente los metálicos, son los que son sujetos de estos procesos de los que hablé, tienden a regresar a su estado natural. Y resulta que el proceso en la dirección en la que nosotros los tratamos, pues es un proceso no espontáneo. Y resulta que desde el punto de vista termodinámico, el proceso para que regresen a la naturaleza es espontáneo. No necesitan que se aplique energía para que el proceso se dé. La energía la provee su propia naturaleza. Su propia naturaleza. Nada más basta con que los elementos se pongan en contacto, interaccionen y ellos aportan la propia energía en esas diferencias que hay en su propio principio natural. Y regresan. Y entonces resulta que no necesitamos que para que se caiga un edificio se deshaga toda la varilla, por ejemplo, que sustenta toda la parte del hormigón o de las estructuras fundamentales. No, nada más con que en alguna zona, algunas de las varillas las alcance la humedad y se corroan más de la cuenta, es suficiente porque es un desequilibrio de fuerzas y es una concentración de esfuerzos en un punto donde los materiales ya no soportan y eso va a generar pues un desplome. También no necesitamos que se deshaga un avión para que se caiga. Una picadura microscópica cerca del álave lo puede tumbar. O la concentración de esfuerzos en algún punto por acumulación de tensiones. O la fatiga, porque el avión va sometido a fuerzas de fatiga tremendas. Los aviones cuando se han caído por algunas cuestiones de fallas puntuales. Entonces, ese es el asunto. La metalurgia extractiva a la inversa. Entonces, si entendieron bien la metalurgia extractiva, todo lo que representaba para obtener un valor metálico, ahora véanla a la inversa, ¿no? Ese valor metálico que está ahí, lo primero que hace que es formar su capa protectora. Cualquier material, una vez que está expuesto, ¿qué hace? Forma su capa protectora. ¿Vale? Hasta los materiales nobles forman un empañado. Hasta el oro se empaña. Hasta la plata se empaña. Si el oro no mantiene su brillo así, fulgurante de manera natural, ¿no? Hay que estarle dando su pasadita con un paño y con alguna solución, porque es un material suave y para que mantenga su brillo. Hay que quitar los elementos que se adhieren y que lo empañan y que por naturaleza los atrapa para protegerse. Igual la plata, igual los elementos nobles forman un empañamiento. Y los otros forman películas. ¿Cómo? Pues por reacción con el medio ambiente. Pero desde el punto de vista cinético, esas películas lo que están haciendo es efectivamente entorpecer la interacción del metal con el medio ambiente. Y en el medio ambiente que hay fundamentalmente agua. Y además de la presencia de agua que hay, oxígeno. Y el oxígeno que está disuelto en el agua es el oxidante libre que actúa sobre el metal. Ah, pero pueden ser otros elementos, sí, pero ya va a depender de las condiciones del medio. Si el medio es muy alto. Ya nos escucha, profe. Profe, no se escucha nada. Profe, como que algo le pasó a su micro.
Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, ¿Me profe, ya escuchas? se escucha otra vez. ¿Estableció? Algo Sí, pasó, ¿no? Como que anda algún ovni por aquí cerca o algo. Esos extraterrestres que no quieren que aprendamos cosas, ahí andan ya otra vez molestando. Bueno, ¿estamos bien? Frida, Naomi, Frida, ¿me escuchas? sí, profe, todo bien. ¿Ya se restableció? Ok. Entonces les decía que algunos, todavía un poquito más, pues más romanticones dicen que es la venganza. Todo está desde en qué enfoque lo veamos, ¿no? Porque realmente, si lo vemos desde el punto de vista de la alteración de la naturaleza, pues nosotros somos especialistas en eso. Alterar la naturaleza, cambiar la condición, manipular la materia en aras de aportar elementos que puedan sostener los proyectos del avance tecnológico. Decíamos que los países, las naciones que están más avanzadas en el desarrollo de materiales, pues son los que tienen la preponderancia en el control de todas las cosas, incluso, pues bueno, son los que pueden darse el lujo de ir al espacio, ¿no? Ir y venir, porque tienen los materiales para ello. Pero eso significa alterar el ambiente. Yo no sé si lo que estamos haciendo con el avance científico y el desarrollo tecnológico, desde el punto de vista de lo que fue el proyecto original de los humanos aquí, yo no sé si sea lo mejor que estemos haciendo. Nosotros lo consideramos lo mejor porque, entre paréntesis, creemos que tenemos cada vez una vida más cómoda y que hemos logrado con el desarrollo tecnológico, pues lograr este ambiente y este estadio en alguna proporción en el planeta, porque no ha sido general, ¿verdad? Tenemos extremos en donde mucha gente no ha tenido acceso a todo esto, que algunos otros podrían presumir en los mejores términos, y otros lo tenemos pues ahí relativamente aceptable. Pero hay muchísimas comunidades que no, aunque parezca absurdo, incluso aquí, hombre, aquí mismo, por eso no hay que irse uno con la parte romántica. La realidad no es como cada uno la vive, la realidad exterior es diferente, o sea, cuando tú empiezas a viajar por los pueblos y empiezas a viajar por las comunidades y te vas a la periferia de las ciudades, te das cuenta que las cosas no son como pasan en tu casa. Y eso quiere decir que no es cierto que el avance tecnológico, el avance científico nos esté llegando a todos en la misma proporción. En algunos aspectos a lo mejor sí, pero no como se llegó a prometer cuando todas las cosas íbamos avanzando y como se está prometiendo ahora, ¿no? Con la industria 4.0 se ofrecen muchas buenas expectativas, como se ofrecieron cuando apareció la máquina, como se ofrecieron cuando cuando apareció la producción en línea y que hubo desempleados a lo canijo, ¿no? Las máquinas vinieron a sustituir también el empleo, generaron mucho desempleo también, sí dieron comodidades, pero generaron desempleo. Luego vino la producción en serie y también mucho desempleo. Ahora viene la industria 4.0. Los robots haciendo muchas cosas que todavía ahorita están haciendo muchas personas, pero que se espera que en los próximos años dejen de hacerlo. Bueno, pues ir a una cafetería y que el que te sirva el café sea un robot, ¿verdad? Ahorita vas a una cafetería y ves que hay 3, 4 jóvenes que se involucran en el ambiente, pero cuando vayas a una cafetería y veas que nomás está un robot y él es el que hace todas las operaciones, o 2 robots, y listo. Entonces, pues sí, pero otra vez, el avance para todos no lo vemos.
Entonces probablemente sí sea la venganza de la naturaleza. A lo mejor este fue también un metalurgista romántico, de esos como de nosotros, ¿no? De que, bueno, tanto que nos costó obtener el material para que ahora venga la naturaleza y de manera muy natural lo regrese, ¿no? O nos haga alguna diablura, ¿no? Bueno. Entonces vamos a revisar algunos conceptos importantes. Me voy a ir rápido, porque esto ustedes ya lo conocen. Como la corrosión más importante es de naturaleza electroquímica. De hecho, la corrosión que más, en este tiempo, que más nos embate en los grandes proyectos de ingeniería es corrosión electroquímica. Y la electroquímica fundamentalmente pues es un proceso redox. Sea que lo veamos en una dirección o en la otra, es decir, con la electroquímica nosotros podemos hacer que en un dispositivo a partir de la aplicación de energía generemos electricidad. O en el proceso inverso, nosotros a partir de un fenómeno químico podemos generar electricidad o bien a partir de la aplicación de electricidad generar un fenómeno químico. En una dirección el proceso es espontáneo, en otra dirección el proceso no es espontáneo. Entonces, cuando el proceso es espontáneo, hablamos de manera natural de electroquímica, cuando el proceso es espontáneo. Algo así como esas reacciones que se están dando ahorita en las células de todos nosotros. Nuestras células están trabajando con un conjunto de procesos espontáneos que están generando y que están moviendo toda la energía que nos hace posible todo lo que nosotros somos. Entonces, en la naturaleza, las células que producen la corrosión son de naturaleza electroquímica y son espontáneas. Basta con que se pongan en contacto dos elementos diferentes, que esté presente un electrolito y entonces actuará una pila electroquímica espontánea. Y vamos a ver que hay generación de electricidad. Bueno. Entonces decíamos un proceso electroquímico, pues así lo entendemos. Todo esto, como ustedes ya lo vieron, pues no me detengo más, voy un poquito rápido porque ya se entiende. Vieron el proceso redox, hicieron balanceo de reacciones químicas, incluso les enseñaron el proceso redox como un método simple para balancear ecuaciones complejas. Si se acuerdan, ¿verdad? Todo esto. Entonces, el proceso electroquímico fundamentalmente es un proceso redox que implica una reacción anódica o una reacción de oxidación y una reacción catódica o reacción de reducción, lo cual significa que un elemento se oxida y otro se reduce, pero que en ese fenómeno hay un intercambio de electrones. Y si así el intercambio de electrones se puede captar, pues entonces se puede medir. Y si se puede medir, pues entonces se puede estimar el flujo de corriente que se está dando ahí en ese proceso electroquímico natural. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque esto dio pie y sentó las bases para poder medir la corrosión, porque hoy la corrosión se mide así. Lo que se mide es la corriente que está pasando en la interacción entre los materiales que están actuando. Y entonces se reduce simplemente pues, a un equipo electrónico que haga posible captar ese flujo de electrones en la interfase, y entonces ese flujo de electrones pues es un voltaje, y ese voltaje puede traducirse en masa de acuerdo con las leyes de Faraday, y entonces tenemos que podemos cuantificar ese flujo de corriente. Ese flujo de corriente significó pérdida de masa, y como significó también pérdida de masa, bueno, pues se puede cuantificar en gramos. Y entonces ya estamos que podemos representar o expresar la corrosión en términos de electricidad
pero también en términos cuantitativos como masa perdida. ¿Vale? Y entonces el tiempo de exposición en un ambiente corrosivo pues se va a manifestar en la cantidad de material que se pierde a nivel superficial. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, pues vamos a protegerlo, ¿no? Vamos a proteger el material para que no se corroa. ¿Qué significa? Pues primero, facilitar que el material forme una propia película. Así como la cáscara que formamos nosotros en el conjunto de ácaros y mugre que traemos en la piel. Así también los materiales, por la interacción con el medio, pues forman su película. Primero, la película pues es el material que está más en la orilla, más expuesto, pues es el primero que interacciona, y después se entiende también que se entorpece el proceso porque en la medida en que se forma la película ya no es tan fácil la interacción. Segundo, también se entiende ahí que si la película es de buenas propiedades, pues entonces tenemos un material que es resistente a la corrosión. La otra, la película se restablece de manera muy rápida. Entonces tenemos un material que tiene la capacidad de formar su película de protección de manera rápida y entonces nos va a dar mejores resultados. Entonces, se fijan, estamos hablando de materiales, elementos inmersos en la propia aleación que van a interaccionar con el medio ambiente, que van a formar una película y que esta película, en el mejor de los casos, pudiera ser muy resistente al ataque con el medio y entonces se convierte en una coraza. Y por eso hablamos desde aleaciones inoxidables hasta aleaciones que újule, tienen que estar protegidas de otra manera. Pero ya cuando hablamos de los inoxidables, ya estamos hablando de algo que tiene la capacidad de formar una película de manera natural y protegerse frente al medio. Es inoxidable, pero no es incorroíble. La corrosión es otra cosa. Una cosa es el fenómeno de oxidación y otra cosa es el fenómeno de corrosión. La corrosión implica otros elementos más y que vamos a ir viendo aquí paulatinamente. Entonces es un proceso electroquímico natural, es una reacción espontánea y por lo tanto entonces hay que revisar elementos que intervienen aquí en el proceso electroquímico. Tenemos una parte química y tenemos una parte eléctrica. El fenómeno electroquímico significa que yo aplico electricidad y genero un fenómeno químico. Por otro lado, en el sentido inverso, yo tengo un fenómeno químico que genera electricidad en un proceso espontáneo. Esos son los fenómenos que sustentan la corrosión. Son espontáneos, se dan en la naturaleza, lo único que se necesita es que coincidan los elementos que lo faciliten. ¿Vale? El proceso electroquímico necesita acción catódica, necesita acción anódica y necesita que haya un medio en el cual se encuentren inmersos y que además sea conductor, que nosotros lo conocemos como medio electrolítico o un electrolito. Un medio que contenga sustancias conductoras y que puedan conducir la electricidad. En ese momento entonces se puede formar el puente, interaccionar las sustancias y actuar la pila de corrosión espontánea. Si hay una parte eléctrica, entonces hay un flujo de electrones. Y si hay un flujo de electrones, pues entonces ahí lo único que había que hacer, y que se ha hecho, por fortuna, quienes se dedican a investigar estas cosas, pues lo único que había que hacer ahora para medir la corrosión y poder tener otro tipo de situaciones, pues es medir ese flujo de electrones. Entonces, es un proceso de degradación espontáneo. Es un proceso electroquímico espontáneo. Como es un proceso electroquímico, hay un intercambio de electrones entre un elemento que actúa como ánodo y un elemento que actúa como cátodo. Y ese intercambio de electrones tiene que pasar a través de una interfase.
Esa interfase significa que hay un punto en el que el material está haciendo contacto con la fase diferente, que es la fase acuosa. Lo que necesitamos es que se pueda medir la cantidad de electrones que están cruzando la fase. Al medir la cantidad de electrones que están cruzando la fase, se tiene una medición de corriente eléctrica. Esa medición de corriente eléctrica, como es pérdida de electrones, como está perdiendo electrones, y cuando un átomo pierde electrones, se convierte en ion. Y cuando un ion dejó de ser átomo, se convirtió en una sustancia en solución. Entonces, nuestra estructura, gracias a un proceso electroquímico natural, espontáneo, que significó pérdida de electrones, y dado que la pérdida de electrones de la estructura significa su disolución, porque los átomos se transformaron a iones, y en ese proceso de que un átomo se transforma a ion, el átomo abandona la estructura cristalina, y al salir de la estructura cristalina, ¿qué hace? Pues deja una oquedad. Estoy hablando de un átomo, pero en el fenómeno natural pueden estar siguiendo millones de átomos al mismo tiempo. Entonces estoy generando millones de electrones que generan una corriente, y esa corriente la mido, y esa corriente me da una lectura que me puede permitir saber pues cuál es la intensidad de la corrosión en esa interfase. Ok, pues muchas gracias por su atención. Vamos a dejarle ahí. Ya me estaba yo inspirando en estas cosas. Yo nada más digo aquí situaciones que ustedes tienen que reafirmar e investigar. Lo hago de la manera de hacerles comprensible el tema, en el entendido que todo lo que digo para ustedes no debe de ser novedad. Lo que digo para ustedes es simplemente cosas que están viendo en otras materias, que ya vieron en otras materias, y que aquí lo único que nos interesa es comprender, entender muy bien este fenómeno, porque nos genera muchísimas preocupaciones. Bueno, pues ahí la dejamos. No sé si tengan algún comentario. Tenemos un minuto, o si alguien quiere decir algún comentario. Vamos bien, voy muy rápido, está quedando claro. Y Profe, sí, adelante. disculpe, yo sí me quedé con una duda. ¿Por qué dijo que había desprendimiento de materia durante la corrosión? Porque la corrosión en sí es un proceso electroquímico. En el proceso electroquímico lo que tú estás haciendo es, en la interfase lo que está sucediendo es que unos átomos, vamos a reducirlo ahí, lo vamos a ir complementando más, pero unos átomos pierden electrones. ¿Por qué? Porque los oxidantes se los llevan. Hay elementos oxidantes en la naturaleza que llevan y se llevan el electrón. ¿Por qué? Porque su naturaleza así lo exige. Ellos necesitan electrones. Entonces, el otro es inestable y él necesita dar electrones porque esa es su naturaleza. Pero en el dar electrones se transforma en ion. Y cuando ya es ion, ya su comportamiento no es como átomo. Ya es una especie cargada y sale de la estructura cristalina. Bueno, lo vamos a ver. Lo vamos a seguir comentando, pero lo cierto es que ahí donde tú tienes un ataque puntual se hace un agujero, hombre, para acabar pronto. Ok, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Diviértanse, procúrense. Si les generé alguna inquietud, lean, investiguen, aprendan. Órale, nos vemos. Sí, ¿qué pasó? ¿Le puedo comentar algo ahorita?